Bien, ya estamos aquí nuevamente para darle solución a un flujo de cargas utilizando la matriz de impedancias de barra. No es común en la literatura, tampoco es común en algunas tesis, algunos textos muy especializados dan una referencia al respecto, aunque no son muy claras ni profundizan en eso, dado que la prevalencia de utilizar la Z barra, la Y barra, perdón, que es la de admitancias de barra, para darle solución al flujo de cargas. Realmente aquí le coloqué Newton-Raphson, eh, pero en este momento, para darle celeridad al proceso, lo vamos a solucionar aún mejor con Solver. Solver es muy sencillo para darle solución a los flujos de carga. No solamente es para problemas de optimización, que es al final, que es donde queremos llegar. Bien, aquí tenemos un sistema muy sencillo de un generador, ¿no es cierto? Conectado al barraje 1 y a través de una impedancia, ya sea una línea, lo que sea, con estos valores de impedancia en la parte real, en la parte imaginaria, y a la barra 2, donde en la barra 2 le aparece una potencia de carga. Esa potencia de carga, y es bueno llamarlo así, es una potencia que está saliendo y es una potencia de consumo y es de 1 más J 0.5 en por unidad, dos valores en por unidad en este momento. Bien, aquí coloco una nota. Le voy a dar un acercamiento un poco más. En esa nota dice, debemos tener un nodo de referencia para obtener la Z-bus, es decir, para obtener una red anclada, o lo que es lo mismo, una red no flotante. Porque como sabemos nosotros podemos obtener, hay varias alternativas, aquí lo menciono, ¿no? Dentro de esas varias alternativas, nosotros podríamos simplemente armar la YBus, que es muy sencillo por inspección de red. Visualmente se inspecciona y se arma la YBus e invertirla. Pero como esta red es flotante, en este momento no le hemos dado un nodo de referencia, no podría darse el caso. O sea, no podríamos obtener mediante ese procedimiento la Z barra. Pero hay muchas más alternativas. Podríamos decir, no, tomemos el nodo 1 como referencia. Sí, en algún texto lo utilizan y en algunos otros documentos, pero aquí voy a presentar es una alternativa, porque no se trata de replicar, digamos, mucho concepto que está en la literatura, que es abundante. Simplemente voy a añadir un elemento ficticio. Voy a leerlo un poquito. Bien, ahí se alcanza a leer bien. Voy a añadir un elemento ficticio de tal forma que la red modificada resultante, o que resulte mejor aún, en un equivalente invariante potencia, ¿no es cierto? O sea, yo puedo añadir cualquier cosa a esa red para analizarla como un flujo de potencia, siempre y cuando la solución final no se me vaya a alterar. Eso se llama invariancia de potencia. Bien, ese elemento que voy a añadir, yo en la tesis de pregrado lo había llamado autocompensador. Bien, para seguir llamándolo de esa manera autocompensador, simplemente es un elemento serie, que es la conexión a su vez en serie de dos elementos antagonistas pasivos, es decir, por ejemplo, una resistencia con el negativo de la resistencia en ese valor conectados en serie, o una impedancia, ya generalizando, con el negativo de esa impedancia conectados en serie. En el símbolo, básicamente aquí yo le coloco un símbolo, aquí se puede observar, ¿no es cierto? Simplemente para decir que es un autocompensador. Esa punta hacia arriba yo la voy a profundizar más en un video siguiente, porque le coloco ese símbolo, pero es algo muy sencillo de entender, de comprender, ¿no? Es simplemente, y lo voy a darle una breve introducción aquí, es simplemente porque esta corriente que circule por aquí, ya en la solución,
simplemente al haber dos elementos antagonistas, por ejemplo, en este caso, de cuenta, yo aquí ya lo detallé, aquí coloqué una resistencia con el negativo, una resistencia con su positivo en serie, y eso es lo que me da el autocompensador. Entonces la corriente que circula por aquí, simplemente en tensión, verlo como tensión, simplemente sube un valor, o lo que caiga de valor lo recupera al atravesar el otro elemento. Dese cuenta que como es corriente y la potencia es magnitud de I al cuadrado, de la corriente al cuadrado por cada uno de estos elementos, realmente esto me está consumiendo una potencia de cero, ya sean vatios o voltamperios reactivos, todo en por unidad, o mejor dicho, potencia en por unidad es cero. Por eso es que es un autocompensador. Ahí el nombre. Bien, y aquí pues se sigue la red que se tenía al principio, ¿no? Al principio queda entre 1 y 2 la impedancia de esta serie de 0.01 más J 0.05. Bien, y en potencia, no lo noté aquí, no lo traje desde el gráfico de arriba, pero en potencia teníamos 1 más J 0.5. Entonces, eso en potencia de salida, ¿no es cierto? Pero como potencia de salida, y ese concepto de salida es muy importante, así como potencia inyectada para la solución de flujos de potencia. Bien, sigamos con el análisis. Entonces, aquí renglones más abajo, simplemente estoy colocando, vamos a acercar otro poquito porque me lo permite la cámara. Eso. Estoy colocando o más bien los valores de los subelementos del autocompensador. Aquí ya los estoy eligiendo, que ya los mencioné un poquito antes, que era más o menos 0.125 en la parte real, más o menos J0 en la parte imaginaria. Entonces dése cuenta que esto se puede generalizar a una impedancia con valor con valor real y valor imaginario, o solo valor imaginario. Aquí solamente estamos tomando valor real, ¿no es cierto? Pero acuérdense que es la conexión serie de dos elementos antagónicos para que la potencia sea conservativa, se conserve. Bien, vamos a continuar aquí con el análisis. Y en este renglón estoy simplemente colocando, pero coloco esto un poco más arriba para que no me interfiera con la visualización. Bien, acá. Bien, simplemente estoy colocando lo siguiente. Bien, estoy colocando, vamos a determinar el equivalente de Norton. Dese cuenta lo importante del autocompensador en este caso. Aunque voy a hacer una salvedad, en este caso podría no haber sido necesario el autocompensador, dado que la rama serie, esta rama serie, la real del problema, o sea, la física del problema, digamos, modelada del modelo inicial, yo podría haberla partido en esta parte y decir, tomo esta parte que con la fuente de voltaje creo mi equivalente de Norton para tener una impedancia tierra y poder anclar el sistema. Pero no lo hice, pero pude haberlo hecho. Y lo quise hacer así porque en algunos momentos podría yo tener el generador conectado no a una línea serie, sino ya a un bus donde se reparten hay muchas conexiones de ese bus ya hacia el resto de la red. Entonces no podría tomar una sola para sacar el equivalente Norton. Bien, ahora con esos elementos y dada la claridad, ahora sí vamos a determinar el equivalente de Norton de esa red. Bien, es bien sencillo. Aquí tengo una gráfica de cómo quedaría el equivalente de Norton. Vamos a darle aquí un zoom, pequeño zoom. Bien, no hice la salvedad, pero el nodo interno, vamos a mostrarlo aquí. Perdón, aquí un momentico mientras cuadro esto aquí. Aquí se ve muy bien.
ese nodo interno es el que conecta los dos elementos antagonistas del autocompensador. Entonces, ya simplemente para aclararles eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí se cuenta que ya el nodo 2 como tal, el nodo 1, perdón, no aparece como tal. Pues más adelante, cuando compacte la red. Pero aquí ya aparece es una fuente de corriente de Norton, que el valor es muy sencillo porque vamos a tomar la primera parte del autocompensador para obtener el valor, y dése cuenta que esta es la primera parte del autocompensador. Entonces esa rama de Norton, que era a su vez esa rama Chun de Norton, era a su vez la rama serie de Thevenin, que es el mismo valor, o sea, ese no cambia. Y la corriente de Norton simplemente es la división de la fuente de voltaje, que es 1 en pura unidad, 1 a la 0 grados en este caso, dividido entre menos 0.125, lo cual da menos 8. Aquí lo voy a anotar simplemente, menos 8. Y aquí pues sigue siendo la rama de conexión real, ¿no es cierto? Aquí pues la potencia que deriva ya alimentar o la carga como tal, ¿no? Bien, ahora esa siendo la primera parte. Bien, me disculpan, aquí ya tengo la continuación. Entonces la continuación simplemente es para decirles que aquí simplemente el gráfico como queda ya compactando los elementos. Por ejemplo, el elemento serie con la parte elemento real de la impedancia serie, sumando, porque están la parte real quedaría 0.135, que es la suma de 0.125, que es la parte real del autocompensador, la parte positiva, perdón, más la parte real de la rama de conexión hacia la carga de potencia. Entonces, que era 0.01. Entonces 0.125 más 0.01 da 0.135. Pero bien, continuando con el ejemplo, y no le he cambiado nada más. Ahí quedó. Simplemente aquí más abajo coloco cómo se saca la I de Norton. Lo que yo les decía era simplemente la fuente de tensión Norton que tenía, que era 1 a la 0, sobre la impedancia inmediatamente conectada, que era la Z de Thevenin, en este caso solamente resistiva, y era la parte negativa del autocompensador. Entonces eso me da menos 0.8. Uno digo en menos 0.125 a menos 0.8, pues un valor real, ¿no es cierto? Aquí en esta parte inferior simplemente estoy colocando una nota en la que digo que ya tenemos una red equivalente, aterrizada o anclada. O sea, ya podríamos armar la Z-Bus si quisiéramos a partir de una Y-Bus y por inversión. Y des en cuenta que fue muy sencillo. Pero aquí es mucho más fácil obtener la Z-Bus. A mí aquí lo podemos obtener la Y-Bus e invirtiéndola para llegar a la Z-Bus, ¿cierto? Pero aquí también estoy colocando a su vez que para este modelo particularmente, para este caso, particularmente, es mucho más sencillo en forma directa determinar la Z-Bus en forma directa, que solamente es son dos nodos en el nodo inicial, es una admitancia Chun, y luego otra admitancia que conecta a los dos nodos, y eso sale directamente, sale muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces muy sencillo, simplemente quedaría
este es en el nodo interno del autocompensador, que es el que quedó el modelo equivalente final. Y entonces este es el elemento chun. Luego lo traigo a la rama que voy a conectar en 2, hacia la columna 2 y hacia la fila 2, ¿sí? Y en el elemento 2.2 simplemente aparecería la suma de la admitancia equivalente hacia tierra, de 2 hacia tierra, hacia la referencia. Pero dése cuenta que al sumar ahora, esto era aquí, acuérdense que esto era 0.135, pero con el menos 135, venga, les muestro aquí más arriba. Entonces dése cuenta que al sumar, o sea, la suma aquí de este con este para el elemento 2.2, y al sumar este elemento con este elemento me vuelve a dar lo mismo que yo tenía en la impedancia serie del sistema como tal, la que yo tenía inicialmente, que era 0.01 más otra 0.05, y ya quedó armada la ZBus, y esa es la ZBus con la cual vamos a trabajar con ese artificio matemático, digamos, o un artificio grafo matemático, para poderle dar una solución muy sencilla al sistema. Ahora vamos a proceder a armar ya las ecuaciones fundamentales de flujo. Aquí las menciono de esa manera. Entonces, en esas ecuaciones fundamentales de flujo de potencia, esta es una de las ecuaciones, digamos, claves, en la que simplemente estoy mencionando, ahí se puede notar un poquito mejor, en la que la potencia compleja, y aquí sí voy a utilizar un símbolo, una simbología, digamos, muy digamos, y solamente para que sea muy claro el concepto. La potencia neta inyectada en los nodos es igual, esto es lo de pronto como un vector o lo que sea, es igual a la corriente neta a su vez inyectada en los respectivos nodos, conjugada por la ZBus. La ZBus aquí nos lleva inyectada, me perdona, aquí le coloqué este símbolo, por la IBus inyectada, sin conjugar. Me cuenta que ZB por I inyectada me da el voltaje bus, y el voltaje bus por la I conjugada ya me da una potencia compleja, una potencia aparente. Bien, hasta ahí vamos bien en conceptos. Ahora, lo que sigue es relativamente un poco más sencillo. Que es, vamos a puntualizar. Entonces, aquí simplemente estoy colocando la potencia en neta inyectada en sus partes real y en sus partes imaginarias, y en cada nodo. Los dos nodos es el nodo AC, que lo hemos llamado, y el nodo 2, que fueron los que quedaron. Bien, entonces, te das cuenta que en el nodo hace, bueno, este vector de potencias netas inyectadas, y sigo observando esta simbología, es igual a la corriente netas inyectadas en forma diagonal. Entonces sería aquí una matriz de 2x2, una matriz de 2x2, correcto, con ceros fuera de ese diagonal, y las corrientes conjugadas en su diagonal, o sea, la I neta inyectada y la I neta en el nodo 2 inyectada, conjugada en el elemento 2 de esa matriz diagonal, multiplicada por la matriz de ZBus, que aquí simplemente la estoy colocando es simplemente con la notación que sería Z11, el elemento Z12, Z21 y Z22. Bien, por el vector columna de corrientes netas inyectadas, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí vamos bien. Perdón, aquí por el vector columna de corrientes netas inyectadas no se veía
en la visualización del video. Bien, ahora ya voy a cambiar aquí de hoja. Bien, entonces aquí bien, aquí cuadro la cámara un momentico, ahí ya está. Aquí simplemente ya estoy, digamos, detallando lo que son esos vectores que yo mencionaba, el que premultiplica, la matriz que premultiplica y el vector que posmultiplica a la matriz ZUS. Y esos son los términos que se deben emplear matemáticamente, que premultiplica y que posmultiplica. Bien, acuérdense que esto venía aquí conjugado y este sin conjugar, las corrientes, ¿no es cierto? Tanto la matriz como el vector de corrientes. Bien, aquí sigue siendo lo mismo en las potencias, pero como inyecciones. Por eso la simbología es como la cola de la flecha entrando, que se alcanza a ver, y por eso es que es inyectadas. Por eso utilizo ese símbolo. No es un mar realmente en un círculo, es el símbolo como de la cola de la flecha entrando, para decir que son potencias netas inyectadas. Bien, y aquí pues los elementos de la ZUS todavía no especificados en valor numérico. Aquí ya tenemos son los valores como tal, pero alejo un poquito la cámara. Aquí están los valores. Me acerco aquí, eso. Aquí simplemente ya la tengo un poco más detallada, donde dése cuenta que yo no puedo puntualizar, y más abajo lo coloco como una anotación, de que la potencia en el nodo del autocompensador, el interno, yo no puedo especificar esa potencia ni en la parte activa ni en la parte imaginaria. En algunos casos podría decirse la potencia activa es de tanto, la potencia imaginaria es de tanto, pero en este caso ni la una ni la otra, pero aún así no nos serviría, ¿cierto? Igual no lo vamos a utilizar, no lo necesitamos para la solución. Solamente quería hacer esa anotación. La potencia neta inyectada en el nodo sí la tenemos, que sería menos 1 menos J05. Y te das cuenta que los coloco como negativo porque ya son potencia neta inyectada. En el grafo, en el diagrama unifilar de red, yo lo tenía simplemente con un signo positivo, o sea, una potencia extraída a la red. Bien, entonces aquí coloco ya las corrientes inyectadas en el vector que premultiplica, en la matriz que premultiplica la ZUS. Esa matriz, se cuenta que es diagonal, lo que hemos puntualizado. Esta es la corriente de Norton, que es menos 0,8, que es la corriente del nodo AC, la inyectada, 0 en la diagonal, y aquí la corriente que vamos a determinar, que es la corriente neta inyectada. Aquí pues en esta matriz tiene que estar conjugada, pero el símbolo de conjugada e inyectada, y 2, pero no la conocemos, eso es lo que queremos conocer, ¿no es cierto? Bien, entonces siguiendo, aquí tenemos la ZUS del sistema ya numéricamente. Entonces acuérdense que Z11 sería menos 0,125, Z12 menos 0.125, Z21 menos 0.125, y la Z22 es la impedancia que une 1 con 2 para este caso particular, ¿no? Y el vector de corriente ya sin conjugar, que posmultiplica esa matriz ZUS, simplemente sería la corriente inyectada sin conjugar. Lógicamente, como es valor real, no le afecta la conjugada, si es conjugado o no. Aquí no es conjugada, menos 0,8. Esa sí la conocemos, la corriente inyectada en AC, que es el nodo interno del autocompensador. Y coloco la corriente inyectada en I2, inyectada en ese símbolo, que no la conocemos como vector, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a continuar con el análisis. Voy a subir un tantico esto. Aquí ya. Aquí simplemente estoy colocando una anotación para leerla acá. Ustedes pueden ampliarla más, pero yo aquí se la voy a leer. Aquí simplemente digo, observemos que para el nodo AC, que es el nodo interno del autocompensador, no conocemos a priori la potencia, esa potencia, ni en la parte real ni en la parte imaginaria, uno u otro o ambos, dependiendo del caso particular y cómo diseñemos, o más bien de los valores de diseño del autocompensador, lo que yo les decía antes. Pero igual no nos interesa, no es parte
para esta solución inicial, ¿no? Bien, ese es para el nodo AC. Para el nodo 2 sí quedan las ecuaciones, que eso es lo que sigue para el nodo 2. En el nodo 2 tenemos lo siguiente, y es bien importante. Entonces, para el nodo 2 vamos a acercar un poquito más, a subir un poquito más para que se vea bien. Entonces, esa primera parte que dice, pues simplemente ya desarrollando las multiplicaciones, queda simplemente en complejos, queda muy sencillo: menos 1 menos J05, que la potencia en ella inyectada es igual a la corriente conjugada, la I2 inyectada, más esa I2 conjugada inyectada por ese elemento de impedancia, ¿sí? Más la corriente 2 inyectada sin conjugar. Entonces dése cuenta que aquí a primera vista, perdón, aquí no dejé ver, aquí la corriente sin conjugar. Entonces a primera vista es esta corriente 2 inyectada por su conjugada por su valor, me daría una magnitud de I2, ¿no es cierto? Bien, eso como para ir adelantando las cosas, ¿no? Aquí continúo como un análisis matemático. Simplemente quiero llegar a obtener los valores para poder separar la parte real y la parte imaginaria. Bien, entonces vamos a leer un poquito para dejar ver mejor la dinámica de la solución. Aquí no los quiero complicar, simplemente estoy diciendo, bueno, aquí tengo que la magnitud, este símbolo ya se lo puedo quitar, aquí abajo lo digo. Entonces me queda, simplemente estoy aclarando que esto queda así, esta primera parte queda así, que será 0.05 y de 2 magnitud al cuadrado más J 0.05 y magnitud de 2 al cuadrado. Y esa partecita. Continuamos. Bien, entonces en total la ecuación estaría quedando como menos 1 menos J05 igual a I2 conjugado inyectada más el valor que describimos anteriormente, que es esta parte. Bien. Bueno, aquí simplemente estoy diciendo, bueno, pero ¿qué es I2? I2 como ya digamos es un vector vectorialmente. I2, la notación es esta, pero ya desconveniéndola la parte real, la parte imaginaria que me interesa, porque al final quiero es separar parte real, parte imaginaria de esa ecuación. Entonces simplemente es igual a la magnitud de I2 por coseno, que es la parte real, más J y magnitud 2 por el seno de teta I2. Entonces dése cuenta que ya tenemos aquí una descomposición, lo mismo para el conjugado, que simplemente es tomar la parte imaginaria con su negativo, ¿sí? Entonces dése cuenta cuáles serían las aquí ya podemos ver es como las incógnitas de la solución. Entonces las incógnitas que tenemos para poderle dar solución a este problema son las magnitudes, la magnitud de I2 y el ángulo de I2. Entonces, ¿sí? Y por eso es que quiero separar esa ecuación que tengo en parte real, parte imaginaria, porque tendría dos ecuaciones con dos incógnitas de manera simultánea. Y para eso hay métodos, ¿no es cierto? Que son dos ecuaciones no lineales. Hago la aclaración. Precambio la hoja. Bien, esa es la última hoja para mostrar ya la solución del sistema. Bien, vamos a un poquito. Bien, ahí muy sencillo. Tengo ya la ecuación montada, ya no con I vector, sino con I parte real, parte imaginaria. Y entonces al tener toda esta ecuación, aquí subrayé lo que son los valores imaginarios, y
y subrayé los valores que son reales, ¿no es cierto? Entonces, para separarlos, aquí coloco la anotación. En la anotación se ve claramente a donde quiero llegar, que es separar. La solución es mucho más fácil ya cuando llegamos con las dos ecuaciones a resolver. Realmente todo esto es el preámbulo para poder hacer eso. Entonces, separando en dos ecuaciones, la parte real y la parte imaginaria se tiene. Entonces, esas dos ecuaciones son simplemente estas dos que tengo acá. Y ahí se pueden ver la ecuación A y la ecuación B, la llamé. La ecuación parte real y la ecuación parte imaginaria. Entonces, menos 1 más sumando más este otro sumando. Eso es muy sencillo ya de verificar. Ustedes lo pueden mirar en detalle, pausando el video, acercándolo. De cuáles son los valores, pues cuáles son las ecuaciones ya armadas. Solamente hay que hacer quiero hacer la anotación de que son dos ecuaciones con dos incógnitas, y las dos incógnitas son la magnitud de la I2 y el ángulo de la teta I2, y el ángulo de I2, que lo hemos llamado teta sub I2. Bien, entonces esas ecuaciones, ¿cómo las resolvemos? Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí hago la aclaración. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podemos resolver con Newton-Raphson, etc. O sea, por cualquier método que resuelva ecuaciones no lineales simultáneas, ¿cierto? Pero acá por facilidad lo vamos a resolver con Solver, que es una herramienta de Excel. Y es muy rápido y muy directo. Aquí coloco un símbolo como de advertencia. Y es un símbolo de advertencia que tiene que ser muy tenido en cuenta. Para arrancar los métodos hay que darle valores iniciales, incluso en Solver, en lo que sea. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la YBUS. Con la YBUS, las incógnitas realmente son los voltajes. Los voltajes, las magnitudes de los voltajes y los ángulos del voltaje. Y allí se pueden hacer flat start, es decir, arranques planos. Es decir, por ejemplo, 1 a la 0. Tomar todo 1 a la 0. Si el nodo de referencia está a la 0, entonces todo uno, digamos, el nodo, no de referencia, sino el nodo. Si hay un nodo, digamos, con un ángulo de referencia más bien en la solución por YBUS está a la 0, entonces todo tomarlo 1 a la 1, 0, todos los voltajes de arranque se llaman flat start y funciona muy bien allá para la YBUS, para flujo de cargas, pero no aquí. Aquí no se puede tomar simplemente, yo tomo de magnitud 1 a la 0 para la corriente y el ángulo de la corriente a la 0, porque vamos a llegar a una solución independiente de por cualquier método, Newton, Solver, lo que sea, Gauss-Seidel, lo que sea. Pero vamos a llegar a una respuesta más bien. Pero una respuesta es diferente a una solución, a la solución real del problema, ¿cierto? Y eso lo vamos a mirar ahorita en Excel. Aquí ya tengo el computador listo. Esa es la salvedad aquí que hago, y simplemente dése cuenta que cómo arranco la corriente. La corriente es simple. Tengo el voltaje. Yo sé que voltaje, que la potencia conjugada sobre el voltaje conjugado me daría una corriente. Y yo sé que puedo decir, bueno, el voltaje sí lo puedo asumir de arranque como 1 a la 0. ¿Sí? Entonces, y tengo la potencia en ese nodo, que es menos 1, menos J0,5, y entonces conjugadas, hombre. Las dos, la división es conjugada. Entonces, realmente la inicial me da menos 1 más J0,5 para este caso, que es como el conjugado de la potencia. El conjugado de la potencia inyectada. Pero vamos a hallar la magnitud y el ángulo de esa corriente inicial. Y ya se van a dar cuenta que por qué no funciona el flat start. Y en Excel nos vamos a dar aún más de cuenta. La magnitud de ese vector simplemente es, 1 al cuadrado más 0.5 al cuadrado, que es 0.25 raíz cuadrada, ¿cierto? Por la arco tangente de 0,5, que es la parte imaginaria, sobre la parte real, ¿sí? Y eso me viene dando acá. Entonces la magnitud me dio 1.118034 a las 153.435 grados, ¿sí? O sea, casi que es a la menos pi.
o a la pi, como quieran verlo, a las 180 grados. Es casi 180 grados. Por eso es que a 0 grados le hubieran puesto 1 a las 0 grados, no funciona, o incluso este valor a las 0 grados tampoco. Vamos a llegar a la solución porque siempre en estos métodos hay que estar relativamente cerca a la solución, que se llama cerca a la zona de atracción de la solución, trayendo un término que se utiliza en optimización, a la zona de atracción o a la región de atracción. Entonces el valor inicial tiene que estar en esa región para que converja el método. Bien, entonces vamos a pasar a la solución con Solver. Bueno, eso me dio una solución ya con Solver de esto, pero vamos a mirarlo, ¿no? Lógicamente. Hay cuenta que es muy cerca de los valores iniciales planteados en magnitud y en ángulo, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar, vamos a pasar a lo bueno, como decimos nosotros los ingenieros, que ya a una solución para verla en sí. Bien, vamos a alargarnos un poquito. Aquí ya tengo en el Excel. Pin. Bueno, primero que todo es cómo se monta esto. Es demasiado sencillo. Ustedes ven esta celda. Bueno, primero que todo tienen que tener montado el complemento. Ahí ustedes se pueden guiar ahí por YouTube, por otros videos de otras personas, cómo se utiliza el Solver. Pero simplemente tengo aquí, digamos, esta sería como la celda objetivo del Solver. ¿Qué tengo ahí en esa celda objetivo? ¿Qué tengo? Simplemente tengo las dos ecuaciones. Pero realmente, disculpen, es la parte real, es la suma, es la suma. Ya les voy a mostrar la ecuación. Aquí está arriba. Bien. Aquí está al igual, ¿no es cierto? Bien, ahora sí. Entonces, dése cuenta, esto es muy sencillo. Simplemente estoy diciendo, voy a sumar esa parte real, parte imaginaria que obtuve en la solución. Es decir, estas dos ecuaciones, parte real y parte imaginaria, esta y esta. Voy a pasar el término que está al lado izquierdo o al lado derecho, como quieran verlo. Mejor dicho, voy a igualar esas dos ecuaciones a 0. Las voy a elevar al cuadrado y las sumo. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, dése cuenta, esta era una ecuación, ese es el término que estaba al otro lado, entonces esto quedó igualado a 0 y lo elevo al cuadrado. Esto es lo mismo y la sumo, ¿cierto? Y ya les explico por qué. Entonces, simplemente porque cuando yo le dé correa a Solver, bueno, aquí tengo las dos variables, que serían la magnitud y el ángulo, que van a ser utilizadas en esta ecuación. Por eso es que cuando la pico acá, de una vez se me sombrea y aquí me dice dónde están esos valores. Bien, escape aquí. Entonces, voy a abrir Solver. Simplemente Solver, ya cargado aquí en datos. Perdón. Aquí, para que se vea de nuevo, voy a cerrarlo. Aquí aquí yo tengo ya instalado Solver, ¿no es cierto? Entonces, al picar aquí, Solver, ¿qué me pide? Solver sencillamente me está pidiendo lo siguiente. Entonces, la celda objetivo realmente es lo que necesita Solver, una celda objetivo que para este caso es esta, es precisamente, mire, la I6, que es aquí donde tengo, déjame alejo un poquito, aquí la I6, que es donde tengo precisamente la suma de esas dos funciones al cuadrado, que estaban igualadas a 0, la suma de cada uno de los elementos, de cada una de las funciones al cuadrado, y me tiene que dar 0, porque la suma está igualada a 0, entonces eso me tiene que dar 0, y eso es lo que se le coloca en este valor. Entonces aquí yo no voy ni a maximizar ni a minimizar, simplemente a que me sea igual esa celda objetivo a un valor que es 0.
llevarla a cero, porque ahí ya encontraría la solución. Bien, aquí tengo, con esta pestaña tengo que ingresar dándole o cambiando qué valores de qué celdas. Acuérdate que cuáles son las variables, la magnitud y el ángulo. Y esas celdas donde están, en G6 y G7. Entonces vamos aquí a mostrar un poquito realmente dónde es que están. Perdón, aquí estos dos valores que voy a darle escape. Estos dos valores que son los que voy a utilizar en el aquí me cerró. Listo, entonces ya con eso prácticamente podemos darle solución, pero solamente quiero dar la salvedad esto aquí. Te das cuenta que en el cuadro de restricciones no hay ninguna restricción, o sea, en este cuadro, en este espacio, no hay ninguna restricción, porque realmente no estamos optimizando y no hay restricciones, o sea, podríamos estar optimizando y sin restricciones, pero bueno. Entonces, esto tiene que estar no chuleado, de convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Por qué? Porque tengo una magnitud y la magnitud no puede ser negativa. Bien, y el ángulo sí puede tomar valores positivos y negativos. Por eso es, cuando digo no negativos, es que los dos tendrán que ser positivos y el ángulo puede ser negativo. Entonces, por eso es que no lo chuleo. Y el método de resolución es el gradiente reducido generalizado, que es para no lineales, ¿no es cierto? Hay varios métodos, eso lo podremos ver luego como herramienta Solver, cómo lo... Y ya pasamos simplemente a resolverlos. Aquí, resolver y cerrar. Entonces, resolver. Y ya, resolver. Pero quiero aquí mostrar un poco. Al darle resolver, él itera y llega, mire, error en el modelo. Entonces, él puede sacar este error, este cuadro de error en el modelo, y puede ser básicamente que cambie la celda objetivo al haber picado anteriormente. Eso habrá sido. Entonces le damos cancelar. Bien. Entonces vamos a mirar Solver cómo está configurado. Correcto. La celda objetivo aquí la había cambiado, es 16. Entonces vamos a darle resolver. Ahora sí sale. Solver encontró una solución. Aquí lo dice. Bien. Bueno, aquí hay unas opciones. Aquí simplemente yo le doy a aceptar normalmente. Y esos son los valores, ¿cierto? Claro que los valores iniciales yo ya los había puesto, ya lo había solucionado, entonces prácticamente no tuvo que hacer nada a Solver, pero vamos a arrancarlo en 1 y en un ángulo de, habíamos dicho menos pi o pi, ¿cierto? Que es 180 grados, entonces vamos a colocarle en pi. Así de sencillo. Entonces voy a inicializar, ahí con eso inicializo Solver. Entonces vuelvo y le voy a Solver, lo voy a resolver. Él encontró la solución y me da cuenta que él llega a la misma solución, ¿cierto? Y se cuenta que el valor de la celda objetiva es 0 porque estaba buscando el 0, casi 0, esa es la menos 0,8. Ahí ya es el valor como de convergencia, que es un ángulo de 155 grados, ¿no es cierto? Claro, yo puedo haberlo inicializado en menos pi, ¿cierto? Que menos pi también es, pero lo tenía incluso más aproximado, menos pi. Acuérdate que Excel trabaja con radianes, ¿no? Entonces vamos a darle Solver. Listo, lo aceptó y aquí encontró la solución. Dese cuenta que menos 155 y menos 204 realmente es el complemento. O sea, realmente sigue siendo el mismo valor. En este caso lo da negativo. Pero aquí yo hice las comprobaciones, que es lo importante, las comprobaciones para que efectivamente visualizar que la potencia sea la inyectada. Entonces vamos a mirar. Se dan cuenta, me dio casi menos 1, menos 0,5i. Entonces, te das cuenta que con las comprobaciones, entonces uno sabe. ¿Por qué no lo había arrancado en 1,0? Miren lo que pasa en 1,0. Entonces en 1,0 simplemente le doy al Solver. Listo. Le voy a aceptar. Él me encontró una solución, pero mire caso raro. A la magnitud me le colocó un valor negativo
y me encuentro un ángulo de menos 24. Lógicamente ahí puedo echar la misma fórmula y darse cuenta que llego a una potencia neta inyectada que no es la que yo tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces, esto es una respuesta, más no es la solución al problema. Por eso la mayor de veces, por ejemplo, colocaba ese símbolo de advertencia, ese triángulo con ese símbolo de exclamación, de admiración, porque esto no es el mismo flag star de los voltajes para los métodos de solución de flujos de carga, o sea, por cualquier método que sea, donde las variables a resolver son las magnitudes de los voltajes junto con los ángulos de los voltajes. Y eso sí lo podemos arrancar con un flag star muy sencillo y funciona. Estamos en la región o el atractor, que es la región de convergencia, el área de convergencia, la zona de convergencia, para llegar a la solución. Pues sí, a la solución real, ¿no? A la solución real del problema, ¿no? No a una respuesta. Entonces, eso es todo. Digamos, si vieron cómo era fácil solucionar flujos de carga por Solver. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier aclaración la podemos hacer luego, digamos, más en detalle, en fórmulas, en cálculos, ya el detalle del cálculo, pero ahí pues está lo más claro posible, ¿no es cierto? Muchas gracias y feliz día a todos.